Amén. Estaba esperando a ver si llegaba nuestro hermano Edwin, que es el que, amén, está para coordinar los cultos de esta semana. Pero amén, no ha llegado todavía, pero nos estamos preparando. Ya llegó nuestro hermano Joan, que le toca la dirección de este culto, gloria al Señor. La gente expresa que, pues por supuesto, desde el domingo comienza y que la semana mayor, gloria al Señor. Pero semanas no hay ninguna mayor, ¿verdad? Todas son iguales, gloria al Señor. Lo que sí es que debemos aprovechar esta semana para llevar el mensaje también de la palabra del Señor. Nuestro deseo fuese poder llegar, amén, a las personas a través del aire libre, pero, amén, pues Dios nos puso y estamos aquí. Alabado sea el Señor. Hoy tenemos un culto, amén, también especial, jueves y viernes y domingo, gloria a Dios. Y es que le damos gracias al Señor por esta bendición tan linda, a los que nos van a escuchar y nos van a ver a través de los medios, gloria al Señor, aleluya, cuando se envíe a algún lugar, gloria a Dios, pues nos vamos a gozar de esa bendición, hermano Yancel, aleluya, amén, ¿verdad? Trajo para grabar los cultos, así es que damos gracias a Dios por eso, gloria al Señor. Es que vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a pedirle, aleluya, gloria al Señor, amén, a nuestro hermano Juan Betancourt, que venga, haga oración al Señor. Le entregamos a nuestro hermano Joan. Vamos a ayudarle con la alabanza, hermano. Aleluya, nos gozamos. Yo sé que la lluvia pues ha comenzado, quizás, aleluya, se detengan algunos, pero le damos gracias al Señor porque ya nosotros también podemos adorar. Vamos a nuestro hermano Juan y le entregamos, amén, a nuestro hermano Joan. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Amén, hermano. Dios le bendiga nuevamente. Gloria a Dios. Hemos venido a adorar a Dios. Amén. Así que oramos y entregamos a nuestro hermano Joan. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tú nos brindas, Señor amado, de estar en tu casa de oración una tarde más, Dios mío, para adorarte, para engrandecer tu nombre, Señor amado, ya que tú eres merecedor de gloria y alabanza, Dios mío, amado, por aquel sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, entregando tu vida por cada uno de nosotros, Dios. Ahora, Dios mío, clamamos a ti y oramos y vamos a tu presencia, Señor amado, pidiéndote que tu Espíritu Santo, Dios amado, como siempre, tome control absoluto de todo lo que se haya a hacer en este lugar, Dios mío. Vemos algunos hermanos que no vemos en medio nuestro, Dios. Clamamos y oramos por ellos, para que tú les bendigas de manera especial, donde ellos se encuentren, Dios amado, que tú también, amén, seas presente, Dios, a ellos y ellos puedan también adorarte, amén, en su lugar. Gloria a Cristo Jesús. Y nosotros que hemos llegado, Señor amado, podamos darte la gloria y la honra como tú te la mereces. También te pido, Dios mío, de manera especial, que si alguno hubiera llegado cansado, Dios mío, amén, o en alguna circunstancia de enfermedad, Dios mío, la reprendemos en el nombre de Jesucristo. Amén, gloria a Dios, ya que tú llevaste todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, Dios. También, Señor amado, a nuestro hermano Joan, Dios mío, el joven. Te quiero, Dios mío, presentarte en oración para que tú te glorifiques de manera especial, que tú le utilices como tú sabes, Dios amado, amén, con unción y poder, para que este culto, Dios mío, amado, sea glorioso para ti en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. A su nombre por aquí nuestro hermano Joan. Santo, aleluya, Alábale. Santo. Un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si hubiera fe con un grano de mostaza, ¡Amén! ¡Gloria! ¡Alábale! eso lo dice el Señor. Cuidado que no se le pierda lo que llevará. ¿Está bien? ¿Se sienten bien? Amén. Yo te llamé a mi hermana de Espera, me había vacunado y no podía ponerme otra inyección de otra cosa porque me dijo que comprar y no compré. Pero gracias a Dios está bien.
el privilegio que nos concedes de estar aquí en tu casa para alabar y glorificar tu nombre, Señor. Ahora estamos, Señor, para presentarte la palabra que va a ser leída, Señor. Aleluya. Este es el manual de vida, Señor. Gracias por la vida, Señor, que nos corrige, Señor. Aleluya. Que nos alienta, que nos consuela, Señor. Gracias por esta tu palabra viva en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. La palabra se encuentra en Romanos 5. Gloria al Señor. Aleluya. Cuando lo tengas puedes decir amén. Gloria al Señor. Romanos 5. Amén. Romanos 5. Romanos 5. Capítulo 5. Gloria al Señor. Romanos capítulo 5. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dice la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén. Aclama a Dios con alegría toda la tierra, canta la gloria de su nombre, poder y gloria la alabanza, decir a Dios.
Santa
Cristo enciende la llama. Ay, Cristo, gloria al Señor. Cantaré.
Amén. Alabado sea el Señor, hermano, Dios les bendiga. Vamos a orar por nuestra Gracias. Ama. Hija. Gracias. Amén. Ama. Para tu voluntad y gloria. Amén. Amén. Que usted tenga a tu hermana unitaria. Amén. Gracias, Señor. Me confunde los nervios. Y este corito nunca lo he cantado, pero lo aprendí de nuestro hermano Alex, o para la gloria y honra del Señor, manden Dios a Lucho Jacob con el ángel de Jehová. Lucho Jacob con el ángel de Jehová. En su lucha decía que no me dice no te va. En su lucha decía que no me dice no te va. No me dice no te va. Gloria a Dios. Y es que le damos gracias a Dios por esta bendición. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Vamos a estar sobre nuestros pies, hermanos. Vamos a adorar, aleluya, el nombre maravilloso. Levanta su mano y adore, adore, adore. Hoy estamos aquí porque el Señor nos permite, amén. Aleluya, adorar, glorificar, exaltar. Amén, su santo nombre. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor.
sienta el Espíritu Santo. Aleluya. Que usted sienta la bendición del Dios del cielo. ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! Santo, santo, santo. Aleluya, qué bueno. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Aleluya. Puede sentarse, gloria al Señor. Aleluya. Y amén, comenzamos nuestros cultos, amén. Aleluya, y esperamos, hermano, que Dios sea glorificado. Amén. Fíjense que, amén, le vamos a dar, alabado sea el Señor, una oportunidad. Amén, aleluya, que en los que le tocan desarrollen hoy y mañana, aleluya, amén, su compromiso. Gloria al Señor de prédica. Gloria al Señor. Ya el viernes sí tenemos, amén, alabanzas, amén, especiales, como dicen, gloria al Señor. Pero hoy, alabado sea el Señor, hay un tema que le va a cubrir de los predicadores, amén, también de la iglesia, y maestro también de nuestro instituto. Gloria al Señor. Aleluya. Y estos temas no son temas que quizás, aleluya, se encuentran a ver, pero Dios me los dio, gloria al Señor, para que se desarrollen. Y creo que uno de los difíciles también que le di fue a nuestro hermano, amén, Ismael. Y es, alabado sea el Señor, aleluya, creo que la entrada triunfal. Amén. Vamos a ver hasta dónde le toca llegar a él, gloria al Señor, con este tema. Alabado sea el nombre del Señor, de la entrada triunfal. Alabado sea el Señor, que creo, aleluya, que, amén, es un comienzo, aleluya, de lo que va a suceder luego, amén, de esto también. Gloria a Dios. Así que dejamos a nuestro hermano Ismael y él estará desarrollando, amén, su tema y enseñándonos de la palabra del Señor. Amén. Aleluya. Dios bendiga al pastor. Amén. Dios lo bendiga más. Amén. Amén. Dios bendiga a la iglesia. Amén. Dios lo bendiga más. Amén. Amén. Estamos con gozo, gloria a Dios, haciendo la voluntad del Señor. Gloria sea su nombre. Dios es bueno y misericordioso en todo momento. Gloria a Dios. Aleluya. Lo alabamos y lo glorificamos en todo momento. Gloria, gloria sea el Señor. Aleluya, aleluya. Vamos así a estar buscando, gloria a Dios, aleluya, la palabra. En Lucas, capítulo 19, versículos del 28 al 44. Para que vaya, gloria a Dios, aleluya, buscando la palabra. Lucas 19. Dios bendiga a Joan, que dirigió bien bonito, gloria a Dios, aleluya. Orgulloso de nuestro niño siempre, como padre, gloria a Dios, aleluya. Y de lo que el Señor hace en cada uno de ellos, gloria a Dios. Que ser agradecido con el Señor, gloria, gloria a Dios, aleluya, en todo tiempo, en todo tiempo. Señor. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Vamos así a presentar la palabra que va a ser leída. Vamos a estar leyendo Lucas, capítulo 19, versículos 28 al 44. Y oramos por la palabra que va a ser leída. Padre, Dios bueno, Dios de amor, Dios de misericordia. Te damos gracias, Señor, en esta hora por la oportunidad de poder presentar tu palabra. Tú eres el Rey de gloria y el Rey de honra, Señor. Permite ser tu instrumento en este momento, Señor, y llevar lo que tú quieras llevarle a la iglesia, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta hora, Señor. Gracias, Amén. Señor. Te damos gloria y honra a ti en todo momento, Señor. Sabiendo que tú, Señor, nos das bendición a través de tu palabra, nos das enseñanza a través de tu palabra, Señor. Gracias. Te lo pedimos, Señor, que bendigas tú, Señor, a cada uno de nosotros en esta iglesia, a nuestros familiares y a los que están allá afuera, Señor, que les cuides, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Leemos la palabra del Señor en Lucas 19, versículos del 28 al 44. La entrada triunfal. Gloria a Dios, aleluya. Es el tema en esta noche, gloria a Dios. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo:
id a la aldea del frente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo, bendito el Rey que vive en el nombre del Señor, paz en los cielos y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Gloria a Dios, aleluya. Esta noche, gloria a Dios, aleluya, el tema es la entrada triunfal, cuando Jesús, gloria a Dios, aleluya, llega a Jerusalén, gloria a Dios, aleluya, para hacer, ¿verdad?, esa entrada a las fiestas de las Pascuas. Y, ¿verdad?, para poder entender esta porción bíblica debemos entender, ¿verdad?, los conceptos que la rodean. La fiesta de las Pascuas era la fiesta más grande de los judíos, duraba 7 días y conmemoraba, ¿verdad?, la salida y la liberación del pueblo de Israel de Egipto por la intervención divina de Dios. Así que estas fiestas para los israelitas, gloria a Dios, eran bien importantes celebrarse y venían de todas las regiones, ¿verdad?, los judíos y los israelitas venían de todas las regiones a conmemorar en Jerusalén, que era la capital de Israel, estas fiestas de las Pascuas, ¿verdad?, en el templo, gloria a Dios. Y se conmemoraba, gloria a Dios, por mandato divino de parte del Señor, que así lo estipuló con Moisés, allá en Éxodo, ¿verdad? Y cuando Moisés liberó el pueblo, el Señor estipuló en su palabra que se celebraran estas fiestas para que de generación en generación pudiéramos conocer y pudiéramos saber las obras y las maravillas que había hecho el Señor, y que el Señor fue el que libró a su pueblo, gloria a Dios, aleluya, por el mandato divino, gloria a Dios. Esta institución por el Señor, ¿verdad?, los judíos y los fariseos y todos los que eran creyentes, gloria a Dios, aleluya, celebraban esta fiesta y la llevaban en su cultura, ¿verdad?, como sociedad. Y Jesús iba en este momento camino a Jerusalén para celebrar esta fiesta. Y tenía esta entrada triunfal, gloria a Dios, que titula el capítulo, porque era cuando él entraba a Jerusalén. Y entraba a Jerusalén después de haber, ¿verdad?, tenido ya una referencia o haber tenido, ¿verdad?, una exposición como Salvador, como Mesías, como el Hijo de Dios,
después de haber hecho unas señales, unos milagros y haber hecho unos acontecimientos, que ya la gente oía de Jesús y le conocía sin verlo, ¿verdad? Santo. Conocía su historia, gloria a Dios, aleluya, las cosas que había hecho. Y se regaba, ¿verdad? Cuando analizamos estas historias, gloria a Dios, tenemos que entender que en este momento no es como hoy en día que vemos en la televisión y la noticia corre de un lugar en minutos o en horas. Ya no podemos entender qué está pasando en otros países. Aquí las noticias se corrijan por las personas mismas que regaban la voz y seguían proclamando y llevando, ¿verdad? Las buenas nuevas, llevando los milagros que había hecho el Señor, ¿verdad? Y daban este reconocimiento y esta fama, ¿verdad? Cuando las personas hacían, ¿verdad? En el caso del Señor Jesús y en el caso de los profetas, cuando tenían, ¿verdad? Esas visiones y las llevaban, esto se escribía y se escribía en cartas y ¿verdad? Se iba de pueblo en pueblo regando la voz. Y vemos entonces los milagros que hacía el Señor y en las maravillas que hacía y en las parábolas que presentaba, que hablaba siempre del reino de su Padre, a lo que estaba encaminado y a lo que estaba llamado él a hacer. Debemos entender esto porque la celebración de la Pascua se cumple, ¿verdad? Y hago un paréntesis. Se cumple cuando Jesucristo, ¿verdad? Pablo nos dice que nuestra Pascua, que es en Cristo, ya fue sacrificada por nosotros en 1 Corintios 5, 7b. Una vez ya Cristo llega en el Nuevo Testamento, gloria a Dios, aleluya. Cristo reúne las condiciones del Cordero Pascual. Él es el Cordero de Dios, ¿verdad? Después de la participación con sus discípulos en la celebración de la última Pascua, Jesús, usando los elementos del pan y del vino, estableció para los cristianos la cena del Señor. Y ya ahora entonces, para la iglesia, la cena del Señor es lo que viene siendo la conmemoración de la Pascua. Y hago este paréntesis para que pueda entender, ¿verdad? Que Jesucristo vino a ser el Cordero, el Salvador, gloria a Dios. Él vino a ser el que nos redimió de ese pecado. Ya entonces, una vez Jesucristo, y hago el paréntesis, el crucificado y resucita, ya entonces la celebración de la cena del Señor es lo que viene haciendo la conmemoración de la Pascua para los cristianos. Y es bueno que entienda estos conceptos para que pueda ver, ¿verdad?, la magnitud que ejercía el Señor en su palabra. Tanto. Jerusalén, como hablamos, era la capital de Israel, era donde se conmemoraba, ¿verdad?, la ciudad principal de la Tierra Santa, y para los cristianos era la tierra sagrada. Jesús, en el versículo 28, dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció en el 29, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, envió 2 discípulos, diciendo: id a la aldea del frente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatarlo y traerlo. Mire si el plan de Dios ya era, ¿verdad?, perfecto cuando lo crea, que dice que ¿dónde va a encontrar el pollino cuando le da la tarea a esos 2 discípulos? ¿Dónde lo va a encontrar? ¿Qué debe decirle? Y que el pollino nunca había sido, ¿verdad?, montado. Gloria a Dios, que estaba reservado para el momento especial de Jesús en la entrada a Jerusalén, en la fiesta, que para ellos era la fiesta de la celebración de la liberación del pueblo de Egipto, que vemos aquí entonces la grandeza del Señor en el esquema que monta para que Jesús entre a la tierra, ¿verdad?, a la tierra santa, que es Jerusalén, gloria a Dios, a la capital de Israel. Dice que, ¿verdad?, un pollino es un asno, un animal joven, a un indómito que no estaba domado. Usualmente cuando tú coges un animal que no está domado, usualmente, ¿verdad?, y más cuando, ¿verdad?, el que ha tenido caballos o ha estado cerca de animales, ¿verdad?, de granja, sabe que cuando no han sido, ¿verdad?, domados aún, son un poco más difíciles de trabajar. Pues
Cuando usted lee el siguiente versículo dice, y si alguien os preguntara, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. El Señor, ¿verdad? Ya encomendando esta tarea a los discípulos, le da hasta la contestación que le debe dar al dueño de ese pollino, de ese asno, para que ellos pudieran traerlo sin ninguna adversidad, sin ninguna confrontación, sin ningún problema, sino que estaba ya esto escrito y estipulado por la palabra del Señor. Pero la entrada triunfal la vemos en los 4 evangelios, la vemos en Mateo 21, la vemos en Marcos 11, la vemos en Lucas 19 y la vemos en Juan 12. Esta entrada triunfal fue escrita por los 4 evangelistas de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en cada uno van con detalles diferentes en algunos aspectos. Por ejemplo, cuando nosotros leímos, ¿verdad? Cuando leemos la parte que nos trae Mateo, cuando llega al versículo que hablamos, y si alguien le preguntara por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. En Mateo él hace la salvedad y nos dice, en Mateo 21, 4 y 5, nos dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Cuando leemos en Mateo, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. Y ahí vemos que en Zacarías 9:9 nos habla el versículo que les leí. Vemos el cumplimiento de la palabra del Señor. Zacarías, ¿verdad? Gloria a Dios. Un profeta en el año 500 antes de Cristo, cuando buscamos la historia un poco, ¿verdad? Yendo un poco más al detalle, significa que 500 años ya estaba profetizando sobre la entrada triunfal del Señor a través de sus profetas, ¿verdad? Y decía que decía en detalle cómo iba a entrar, gloria a Dios, aleluya. Vemos las maravillas de Dios en cómo hacía y ejercía su plan. Y para que la palabra cumpliera y diera testimonio de Jesús a la vez, gloria a Dios, aleluya. Porque Jesús tenía su testimonio, tenía el testimonio del Padre, tenía el testimonio del Espíritu Santo y tenía el testimonio de la palabra del Señor dicha muchos años antes, que confirmaban entonces que Él era el Cristo. Amén. Y eso es lo que tenemos que entender. Esta es la entrada del Cristo a Jerusalén. Gloria a Dios, aleluya. Para hacer la encomienda que el Señor le había dado. Gloria a Dios, aleluya. Santo. Pero resalto que en Zacarías 9:9, cuando él dice, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti. Pero resalto que dice manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. No dice que venía tu rey en un caballo, con un ejército, con una grandeza, con escudo y con espada. No es el típico rey que se acostumbraba, ¿verdad?, a observar, o los israelitas acostumbraban a leer en los libros del Antiguo Testamento. No era un Moisés, gloria a Dios, aleluya, que tuvo una preparación, ¿verdad? No era un Abraham, no era un David, no era un Salomón, que en la visión del pueblo de Israel era que iba a venir un rey a salvarlo. Pero la visión del pueblo de Israel era que habían leído los profetas, habían leído cómo el Señor sacó de Egipto al pueblo de Israel a través de maravillas, ¿verdad? A través de milagros, a través de cuando cerró el mar, cogió el ejército de Faraón y lo hizo añicos. Eso era lo que leía y escudriñaba el pueblo de Israel. Y su pensamiento para un rey era un comandante, un general, alguien que pudiera, ¿verdad?, a través de la fuerza, gloria a Dios, aleluya, llevar al pueblo de Israel a la liberación. El pueblo romano sabemos que tenía, ¿verdad?,
un ejército formidable y era un pueblo fuerte, gloria a Dios, aleluya. Sí, Señor. Entonces ellos pensaban que tenía que venir alguien más fuerte para someter al pueblo romano. Así que su visión en la salvación de un rey era esperando que viniera, ¿verdad?, alguien según decían los profetas, según hablaban, ¿verdad?, Moisés, según hablaban las anécdotas del Señor, como había hecho en los tiempos anteriores. Por ejemplo, si leemos Salmos 24:8, nos habla: ¿quién es el Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Ellos leían estos salmos, ellos leían Isaías, que decía Isaías 42:13, Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra, despertará celos, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos, triunfará sobre sus enemigos. Entonces ellos leían esta palabra y lo que pensaban era que su Salvador, su Rey, iba a ser una persona que venía a luchar contra los enemigos, como el Señor, ¿verdad?, luchó contra los asirios, luchó contra Babilonia, contra los persas, contra todas estas cosas, ¿verdad?, y destruyó esos reinos. Era el contraste de un rey que viniera a caballo con un ejército, versus un rey que entraba con un pollino, gloria a Dios, aleluya, con un animal de carga, y entonces en mansedumbre, en paz, en humildad, que venía a librarlos, no con una batalla, sino a librarlos del pecado, gloria a Dios, aleluya, que venía a redimirlos, gloria a Dios, de ese pecado. Y esa es la parte que ellos no podían ver, no podían entender. Entonces, esta entrada triunfal, gloria a Dios, aleluya, lo que hace es que hace el contraste del Señor, que cuando entra al pueblo de Jerusalén, y lo vamos a ver más adelante, vemos que Él venía, gloria a Dios, aleluya, Santo. con una visión diferente a lo que ellos esperaban, gloria a Dios, aleluya. Voy a leerle Zacarías 9, versículos del 9 al 14. Zacarías 9, versículos del 9 al 14. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Y lee así la palabra del Señor. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de las cisternas en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble, porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente, y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová, el Señor, tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Vemos aquí que cuando leemos, ¿verdad?, lo que estudiaban estos israelitas, gloria a Dios, aleluya, estudiaban que Jehová venía como... No tenían la visión de ver a una persona humilde, que era carpintero, que había salido, que no era rico, que no tenía estudios, que venía de un lugar que no era muy reconocido. Ellos esperaban, ¿verdad?, a alguien que viniera a luchar por ellos, a libertarlos, que hablara de paz a las naciones, que llevara de mar a mar, que conquistara para ellos, era su visión, ¿verdad? Y no entendieron la palabra que estaba leída, pero todo tenía un propósito, porque la palabra del Señor se tiene que cumplir, y tenía que suceder estas cosas para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Así que el Señor también, ¿verdad?, hablaba de su palabra, que Él hablaba a través de parábolas para el entendimiento de los que sí querían entender
y para ocultar, ¿verdad?, la palabra de los que no querían, ¿verdad?, entender, ¿verdad?, que su corazón estaba torcido, estaban en maldad, ¿verdad? Ellos esperaban, ¿verdad?, a un Cristo de guerra, no un Cristo de paz, no un hombre manso, no un hombre sencillo, sino alguien fuerte. El versículo 32 nos dice, y fueron los que habían sido enviados, y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita, como les mandó Jesús. Ellos obedecieron a la palabra de Jesús. Y los dueños del pollino entendieron, ¿verdad?, que Dios tiene la prioridad sobre todas las cosas. Significa que conocían del Señor, conocían de Dios, de su Hijo y de las maravillas, las grandezas, las cosas que había hecho. Porque solamente con decirlo, porque el Señor lo necesita, ellos entendieron que Dios tenía la prioridad. Que Dios tenía la prioridad en todo. ¿Cuántas veces, verdad? Cuando uno analiza y estudia estas palabras, y mira las cosas del Señor, uno dice, ¿cuántas veces a lo mejor han venido donde uno a pedirle algo y uno no le da el primado a Dios? Y estas personas, gloria a Dios, aleluya, en el plan del Señor, que ya estaba puesto en un orden, ¿verdad?, estaba estipulado y dicho por su palabra, le entendieron esa prioridad que tiene el Señor sobre todas las cosas y le dieron el pollino para que se cumpliera la palabra y para que Jesús entonces entrara en él a Jerusalén. Jesús, ¿verdad?, era el Mesías, él ya venía de dar una señal, él sanaba enfermos, él alimentó a miles de personas, estaba la alimentación de los 4.000, la alimentación de los 5.000, andaba sobre el mar con los discípulos. Todas estas hazañas que había hecho, ¿verdad?, que había realizado el Señor, ya se iban corriendo de pueblo en pueblo y la gente le buscaba, quería, ¿verdad?, conocerle, quería presentarle sus necesidades también, como la mujer ¿verdad?, del flujo de sangre. Y ya la fama de Jesús había recorrido, gloria a Dios, la tierra de Israel. Entonces vemos que ya él, teniendo esta fama de que había hecho estos milagros, estas señales, había enseñado por parábola, había enseñado, tenía discípulos, seguidores. Vemos entonces cuando el Señor entonces va a hacer la entrada a Jerusalén, todas estas personas lo reconocen como el Cristo, como el Mesías. Y yo se supone que no entro, ¿verdad?, a la parte de mi próximo hermano en la fe que va a tocar. Pero después todo esto en una semana, hermano, cambia radicalmente y lo vamos a ir viendo mientras vengan las predicaciones. De momento él era el Rey de Gloria, él era el Mesías, él era el Cristo. Y en días esa misma fanaticada es la que grita, crucifíquenlo. Entonces tenemos que entender esto, él tenía que entender esa entrada. Estos eran los que estaban honrándolo, exaltándolo, gloria a Dios, y de momento, en menos de una semana, no es lo que yo esperaba, y entonces gritaron crucifíquenlo, y le cambiaron, ¿verdad? Y los mismos fariseos buscando cómo, ¿verdad?, prenderle o hacerle daño, hicieron ese cambio, así que hice un pequeño paréntesis sin entrar mucho en lo otro. Pero tenemos que entender esto. En el momento de la entrada triunfal, esta es la fanaticada que lo sigue, que lo aclama, que lo da como Salvador, como Mesías, como el Cristo. Esta misma fanaticada, en días después, es la misma que pide que lo crucifiquen. Así que es importante que entendamos, ¿verdad?, todas estas cosas y el contexto en cómo se ve, ¿verdad?, la entrada de Cristo. Y el versículo 34 nos dice, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cristo era honrado, era reverenciado, era reconocido como Mesías en ese momento. En ese momento particular de la historia, él estaba siendo reconocido por el pueblo. Los fariseos querían hacerle daño, querían prenderlo, porque los desenmascaró, ¿verdad?
mucho de su ministerio fue llevándolos contra la verdad, gloria a Dios, aleluya. Y ellos sí querían prenderle, pero el pueblo estaba a favor de ellos, entonces los fariseos no podían hacer mucho, porque se iban a echar el pueblo en contra, pero los sacó de su comodidad, los sacó de ese engaño que llevaban, que predicaban la palabra con su boca, pero no la vivían con su comportamiento, gloria a Dios. Santo. Y Cristo hizo este cambio y el pueblo en ese momento lo reconocía como el Cristo, como el Mesías, como el Salvador. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, gloria a Dios, que este es el camino que va hacia Jerusalén, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, gloria a Dios. Reconocían la grandeza del Señor, reconocían que era hijo de Dios, reconocían que el Señor, gloria a Dios, aleluya, hacía todo esto por el poder del Padre de Dios. Y reconocía, gloria a Dios, aleluya, que Él era el Hijo de Dios, reconociendo ya los milagros que había hecho. Antes de Él hacer esta entrada, Él resucitó a Lázaro, esa fama se corrió también en ese entorno, en esa área. Él era el hombre que resucitaba muertos, era el hombre que curaba a leprosos, era el hombre que sanaba a los mancos, que curaba a los lunáticos. Era el Mesías esperado por el pueblo de Jerusalén, gloria a Dios, por el pueblo de Israel, perdón. Pero cuando leemos esto, y el versículo 38 nos dice, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en los cielos y gloria en las alturas. Cuando lo buscamos en Mateo 21:9 nos dice, Hosana en las alturas. Cuando lo buscamos en Marcos nos dice, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando buscamos la definición de Hosana, gloria a Dios, que es lo que está aclamando el pueblo, lo que está gritando, lo que está diciendo, dice que Hosana es salva ahora, o salva, te rogamos. El significado de Hosana, de esa celebración, es como mi Salvador, sálvanos. Tú eres el Mesías, sálvanos, te rogamos que nos salve, gloria a Dios, aleluya. Entonces, por eso es que la palabra del Señor, ¿verdad?, nos dice que ellos le reconocieron en ese momento como Mesías, como el Cristo. Después, bajo otras circunstancias, pues eso cambia durante los días. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían, dando a entender su autoridad, dando a entender que él era el Cristo, que él era el Mesías, que de frente le decía, esto es lo que el Señor quiere y ustedes están haciendo lo contrario. Los fariseos, ¿verdad?, no querían reconocer que era el Mesías porque le iba a quitar su comodidad, le iba a quitar lo que ya tenían, esa costumbre, esa zona de agrado, de confort, ¿verdad?, donde ellos se sentían cómodos. Inclusive cuando uno, ¿verdad?, escudriña la palabra, hay unos versículos que habla sobre que los fariseos decían, es mejor que se pierda uno que se pierda el pueblo entero, y que haga que los romanos se rebelen contra nosotros y nos maten a todos. Mire si iban más allá, que no querían perder lo que ya ellos tenían construido, que lo dominaban, ¿verdad?, y hacían lo erróneo, lo contrario. Pero por eso tenía que venir Jesús, ¿verdad? Nosotros sabemos, conocemos la historia de Jesús, y ese era el propósito de Jesús, de cumplir lo que ningún hombre había cumplido, de ser nuestro Redentor, nuestro libertador de pecado. Eso es lo que se tenía que cumplir. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. El Señor decía, Él era el único que podía traer paz a Jerusalén, a Israel. Él era el que traía la paz
y entendía que ellos no le iban a reconocer. El Señor sabía, ¿verdad? Y había anunciado antes también ya su muerte a sus discípulos. Ya sabía que él estaba para cumplir un propósito del Padre, cumplir un plan que estaba establecido para él. Y él lo sabía, pero el amor y la misericordia del Señor era tan grande. Era tan grande la bondad de este rey, la paz que en el interior, que con todo eso, sabiendo lo que ellos iban a hacer, se entristecía por ellos y tenía misericordia de cada uno de ellos, como lo tiene hoy con cada uno de nosotros. Porque el Señor es así, gloria a Dios, aleluya. Su misericordia es tan grande que no la entendemos. No la entendemos, gloria a Dios, aleluya. Estaba oculto de sus ojos para que se cumpliese la palabra, tenía, ¿verdad? Mas ahora está encubierto de tus ojos. Ellos no la podían ver porque se tenía que cumplir la palabra establecida, gloria a Dios, por el Señor. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallados y te sitiarás, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, el tiempo en que Dios vino a salvarte, el tiempo en que Dios vino a ti, gloria a Dios, aleluya. Cuando este versículo habla, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, cuando habla de tus hijos dentro de ti, hermano, lo buscamos en otras traducciones, es dentro de sus murallas, gloria a Dios, aleluya, que atacarán al pueblo de Israel, y dentro de sus murallas, ¿verdad? No dejarán piedra sobre piedra, la destrozarán. Y cuando vemos más adelante la historia, ¿verdad? Se cumple cuando ¿verdad? Viene, creo que era Tiro, el general romano, o el César, que destruyó al templo y destruyó Jerusalén y destruyó todo, ¿verdad? Israel. Así que se cumple la palabra día tras día tras día. La palabra está establecida para cumplirse, gloria a Dios, aleluya. Y Dios tiene un plan en cada una de ellas. Por eso es que nosotros, ¿verdad?, tenemos que reconocer, ¿verdad?, a Jesucristo como único y exclusivo Salvador, como nuestro Redentor, como el Cordero inmolado, como la cabeza de la iglesia. Él enseñó del amor más que ningún otro. Él enseñó sobre el amor a nuestros enemigos. Él, sabiendo que ese pueblo que Él escogió lo iba a condenar, tuvo misericordia de ellos y lloró y clamó al Padre por ellos, ¿verdad? Y ahí voy, brinco un poquito más adelante también. Pero hasta el Padre clamó por ellos, gloria a Dios, aleluya. Así que aquí vemos el corazón del Rey esperado, el Cristo, el Mesías de las naciones, cuando entra en ese estrado triunfal, en un pollino manso, gloria a Dios, un hombre de paz, un hombre de mansedumbre, gloria a Dios, aleluya. No el rey que ellos esperaban que iba a entrar con un ejército, con una fortaleza, ¿verdad?, a querer conquistar, gloria a Dios. El Señor dice en su palabra, ¿verdad?, y Él estableció que Él era el Hijo de Dios, que todas las cosas, ¿verdad?, estaban atadas al Padre, y Él era sinónimo o el que veía a Él, veía al Padre, gloria a Dios, decía en su palabra, gloria a Dios. El Señor en versículos anteriores decía, por dar un ejemplo, Mateo, decía: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él era el medio, Él era el camino. Y cualquiera que haya dejado casa, hermano, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierra, por mí recibirá 100 veces más. Heredará la vida eterna, gloria a Dios, aleluya. Decía Jesús: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y esa era la palabra que estas personas escuchaban, ¿verdad?, antes de Él llegar a esa entrada triunfal, ¿verdad?, cuando Él hacía estos milagros, cuando Él hacía estas señales, para que se reconociera. El propósito de los milagros y las señales para que se reconociera que Él era el Mesías, que Él era el Cristo, que era el Salvador del mundo, gloria a Dios, aleluya. Él no lo hacía ni por gloria propia, gloria a Dios, aleluya, sino era para exaltar el nombre del Padre, gloria a Dios, aleluya, para que se le reconociera como el Hijo del Padre. Juan dice,
Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios, aleluya. Y vemos aquí que el Señor, ¿verdad?, en su palabra, Él era el camino, ¿verdad?, para llegar al Padre. Él es el camino, no era, discúlpenme, Él es el camino para llegar al Padre. En este momento todavía no había, ¿verdad?, sido crucificado, sino estaba, ¿verdad?, por decirlo de alguna forma, estaba siendo reconocido como el Salvador. Por eso es que le llaman la entrada triunfal, porque estas fiestas eran de las más importantes del pueblo de Israel. Y él entraba como rey en la fiesta más importante, que significaba la liberación del pueblo de Egipto. Amén. Por mano divina del Señor. Y está diciendo, esa misma mano divina, este es mi hijo, el que nos va a liberar, gloria a Dios. Pues lo que ellos no entendían, que no lo iba a liberar por fuerza, sino por amor, que lo iba a liberar por paz, por mansedumbre, que lo que él venía a hacer era una batalla espiritual, a librarnos del pecado, y no de la mano opresora de los romanos, gloria a Dios, aleluya. El Señor, ¿verdad?, en diferentes versículos, cuando buscamos, resalta que este es su Hijo amado. En el bautismo de Juan, él dice que este es su Hijo amado. Cuando Jesús anuncia su muerte, le dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y a la multitud que estaba allí decía que había sido un trueno. Otros decían que había sido un ángel que había hablado. El mismo Padre daba testimonio de él. Amén. En su palabra, gloria a Dios, aleluya. Con todo y eso, no le reconocieron, hermano. Con todo y eso, no lo supieron apreciar. No pudieron ver la grandeza que ejercía el Señor en ese momento. Gloria a Dios, aleluya. Y yo leía un escrito y hacía el contraste. Piense usted y analice. Porque a veces, ¿verdad?, el ser humano tiende a juzgar por sus experiencias. Piense usted, él era carpintero, pues vamos a pensar hoy en día que viene un ojalatero, con poco estudio, con una palabra, gloria a Dios, aleluya. Sin estudio, de una zona, un barrio pobre, y viene hablando, ¿verdad?, sobre él siendo un rey, un redentor, y haciendo señales y todo lo demás. Piense usted si la sociedad en la que vivimos hoy lo aceptaría igual o haría lo mismo, porque la sociedad hoy en día juzga si tienes o no tienes estudio, le buscan 20 patas al gato. Entonces, estos fariseos estaban ciegos en la corrupción, en hacer lo contrario a lo que predicaban, en el poder, estaban embriagados de poder, sería la palabra, y no querían perder esa autoridad, ese poder. Hoy en día eso se da, hermano. Por eso es que vemos estos gobernantes con las atrocidades que cometen, las cosas que hacen, los robos que hacen. Así que la iglesia cada día tiene que estar más fuerte, más sometida para reconocer, para discernir, para poder saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios, para poder reconocer, porque hoy en día, hermanos, y hago un paréntesis a la entrada triunfal, en estos días me enseñaron un video de un pastor que decía que el hombre es el que manda, que la mujer se tiene que someter, que es escrito en la Biblia. Y hay un video viral de eso por ahí, anda la juventud como llevando eso a sus hogares para sus esposas y todo lo demás. Entonces, la iglesia está, yo vi un pedacito del video, era una iglesia, no sé dónde, entiendo que en Latinoamérica, pero era una iglesia grande, con una apariencia bonita y todo lo demás. Y este señor se para a decir eso, la gente cree que eso es correcto y es lo que repiten por ahí. Y tiene que someter a la mujer, y la mujer tiene que respetar al hombre, porque el hombre es la cabeza de la casa, Cristo es la cabeza de la iglesia, y así, y decía unas cosas ahí ¿verdad?, que sabemos que no son ciertas. Pero nosotros también tenemos que estar incluidos para cuando nos toque nosotros discernir y corregir esa palabra incorrecta. Porque así mismo, ¿verdad?, da un falso testimonio. Y después también son los que, ¿verdad?, en algún momento, como dice la palabra, el Señor en el juicio final, ellos tendrán que rendir cuenta por esas personas que se desviaron por su falsa predicación, por su falso testimonio y todas estas cosas. Así que hasta de mi parte el Señor les bendiga, Dios les guarde, Dios es bueno, gloria a Dios, la entrada triunfal de Jesús, gloria a Dios.
preciosa, ¿verdad? La disertación. Quizás usted había escuchado de la entrada triunfal, pero no le habían explicado, amén, aleluya, con más detalle, esto de la entrada triunfal, hermano. Y creo que nuestro hermano, tanto para los que nos puedan escuchar luego, gloria al Señor, ha disertado y ha hecho claro, amén, lo de la entrada triunfal, ¿verdad que sí? Amén, amén, que la entendamos, gloria al Señor, aleluya, y que sepa, alabado sea el Señor, lo que era la fiesta de la Pascua, amén, todo eso, el propósito, gloria al nombre del Señor, porque es que se iba a cumplir exactamente, gloria al nombre del Señor, aleluya, amén, así como liberaron a la nación de Israel de la esclavitud, amén, egipcia, así se iba a cumplir la liberación, aleluya, nuestra, aleluya, pero no de mano de los hombres, ¿verdad que no? ¿De mano de qué? Del pecado, ¿verdad que sí? Porque la Biblia dice que Cristo nos libertó del pecado y de la muerte, gloria al Señor, aleluya, y yo me gozaba en ello, gloria al Señor, y una de las cosas que también tocó es, mire hermano, lo que estaba escrito del Señor, claro, gloria al nombre del Señor, estaba ahí, Zacarías, alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo iba a llegar? Aleluya, amén, ya proféticamente establecido, el rey, aleluya, la nación de Jerusalén, gloria al Señor, montado en un pollino. Fíjese que, alabado sea el Señor, estableció la escritura y lo que él trajo, que nadie lo había montado. Es decir, que era indómito, todavía no estaba domado. Amén. Pero, aleluya, fíjese el poder de Dios. Amén. Porque Jesús dijo, el que me ha visto a mí, y mi Padre y yo, uno somos. Es decir, que Jesús tenía la autoridad sobre aquel pollino, ¿verdad que sí? No se resistió ni nada, gloria al nombre del Señor, aleluya, y él, amén, lo montó, como establece la palabra del Señor, amén, humilde, alabado sea el Señor, venía el Cristo, gloria al nombre del Señor, aleluya, y venía con un propósito de libertad, pero no libertad, como decía nuestro hermano, en la forma que mentalmente lo tenían quienes. ¿Ah? Los israelitas tenían una mente de que lo venían a libertar de la esclavitud de los romanos. Amén. Y si usted lo busca, creo que en el capítulo 24 de Lucas también, aleluya, cuando usted busca y lee los discípulos que iban a Emaús, iban leyendo la escritura, ¿verdad que sí? O sea, leyendo no, alabado sea, ellos iban meditando en lo que había acontecido. Aleluya. Y si usted lee la Biblia, ellos mismos, cuando Jesús se le acerca, aleluya al Señor, amén, y los interroga, alabado sea el Señor, ¿sabe qué? Bueno, eso es parte de la resurrección, que eso me toca a mí. Gracias a Dios que eso no. Amén. Pues ellos le dicen, alabado sea el Señor, aleluya, amén. Tú no sabes, será tú el único que no has escuchado lo que ha pasado, amén, en Jerusalén, ¿verdad que sí? Ahora, fíjense lo que ellos en lo que Cleopas le dice, ¿verdad? Porque así lo decía, es Cleopas el que sale hablando, gloria al nombre del Señor, aleluya, de aquel varón que era poderoso en palabras, amén, que había hecho los milagros, todas, lo traigo amén en la frase mía, gloria al Señor, y todas estas cosas, y aún ellos dicen, y nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir, amén, a Israel, ¿verdad que sí? Quiere decir, aleluya, que Cleopas todavía tenía la mente esa, aleluya, que decía nuestro hermano en su exhortación. Cleopas tenía la mentalidad de que era el que iba a venir, amén, a liberarlo, redimir, es comprar, gloria al Señor, amén, a precio, gloria al Señor. Y ellos decían, bueno, creíamos nosotros que él era, gloria al nombre del Señor, aleluya. Y entonces Jesús tuvo que revelarnos, amén, aleluya, para que ellos pudiesen entender. ¿Qué decir, hermano? Aleluya, que nosotros, amén, hoy, que nos trae la palabra para que nosotros entendamos, alabado sea el Señor, que Cristo vino a libertarnos, amén, a libertarnos
que sirvamos con gozo, que sirvamos con alegría, aleluya al Señor, y seamos, amén, agradecidos a Dios, aleluya, por la misericordia que Dios ha tenido. Aleluya. Amén, así que la entrada triunfal. Mientras él disertaba también, yo pensaba, aleluya, en los grandes que llegan a las naciones hoy y que vienen. Amén. ¿Cómo es que bajan ellos? ¿Por dónde bajan? ¿Ah? Una alfombra roja le ponen. Amén. Porque es una persona de distinción que viene. Pero a Jesús no le pusieron la alfombra roja, pero amén, le pusieron, alabado sea el Señor, lo que el pueblo sentía en su corazón. Más tarde, amén, son de los que gritan también, crucifícale, pero ya eso es otro asunto. Gloria al nombre del Señor. Así que nos gozamos con la disertación. El jueves le toca, amén, aleluya, a nuestro hermano Juan Betancourt, que también, gloria al Señor, aleluya, es egresado de nuestro instituto bíblico, gloria al nombre del Señor. Y entonces a él le toca, aleluya, amén, la entrega, ¿verdad que sí? Aleluya. Y vamos a ver, porque esos temas son temas que nos dio Dios. Y nosotros queremos, alabado sea el Señor, que así como Dios se los da a uno para que uno los desarrolle y se los trae después, para que entonces otros los traigan a la práctica, pues vamos a escuchar entonces. Véngase el jueves, aleluya, para ellos. Gloria al nombre del Señor. El nombre maravilloso del Señor. Así es que felicitamos, amén, aleluya, a nuestro hermano. Alabado sea el Señor por la disertación. Gloria al Señor y la enseñanza que hemos recibido de lo que es, significa y de lo que conllevaba la entrada. Amén. Que Dios les bendiga. Dios les guarde. Gloria al Señor. Amén. Vamos a alabado sea el Señor, que aleluya, quien nos dirigió. Gloria al Señor. Cante un coro y después nuestro hermano Papo Juan Bautista nos despide. Amén. En oración. Dejemos por aquí. Año. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo. Alábale, alábale, alábale. Es el pueblo. Gracias.
más detalles, Señor. Gracias. Aleluya. Gracias te damos, Señor.